Hola estudiantes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar una parte de la ciencia de la electrónica llamada electrónica digital. ¿Ya? Es una ciencia que ha permitido un avance enorme en la tecnología moderna. ¿Ya? Em, y dentro de esta ciencia, que es la electrónica digital, vamos a analizar particularmente lo que son hoy día las compuertas lógicas, ¿ya? Que son la base de este desarrollo de la electrónica digital. ¿Ya? Para eso vamos a ver algunas definiciones y luego una simulación que nos va a permitir conocer de qué se trata esto de las compuertas lógicas. Vamos a analizar primero lo que es el concepto de la señal lógica digital. Vamos a ver primero las formas de onda. ¿Ya? Las formas de onda digitales consisten en niveles de tensión o voltaje, ¿cierto? Que varían entre los estados o niveles alto y bajo. Entonces ahí hay un concepto que tenemos que asimilar, que es el nivel alto y el nivel bajo. Dice, la figura 1.6, ¿cierto? Que esta que estamos viendo aquí abajo, muestra que un impulso positivo se genera cuando la tensión o la intensidad, también puede ser la corriente, ¿cierto? Pasa de un nivel normalmente bajo hasta un nivel alto y luego vuelve otra vez a su nivel bajo. ¿Ya? Que es cierto este pulso que se observa aquí, ya sea de bajo a nivel alto o de nivel alto a nivel bajo. Así que tenemos un cambio, ¿cierto? De bajo a alto o de alto a bajo en el caso de el impulso negativo. El impulso negativo de la figura 1.6b se genera cuando la tensión pasa del nivel normalmente alto a su nivel bajo. ¿Ya? Y vuelve a su nivel alto. Una señal digital está formada por una serie de estos impulsos. Entonces, lo primero que debemos observar es que estos niveles alto y bajo se refiere a un nivel de tensión o voltaje, ¿cierto? O un nivel de corriente también, de intensidad, ¿ya? Estamos de un nivel bajo, ¿cierto? De voltaje a un nivel alto de voltaje, ¿ya? Y va a depender de la tecnología, ¿cierto? Que se utilice para construir estos pulsos, va a ser qué valor de voltaje o de intensidad va a ser el que se considera nivel bajo o nivel alto, ¿ya? Por lo tanto, vamos a considerar que existen dos niveles, ¿ya? Un nivel llamado bajo y un nivel llamado alto, ¿ya? Y los flancos son ya sea el flanco de subida, que es cuando pasa de bajo a alto, o el flanco, ¿cierto?, de bajada, que es cuando pasa a, de alto a bajo. Una señal digital contiene información binaria. Esa es una de las principales ventajas que tiene esta tecnología, ¿ya? Que podemos transferir información. Dice, la información binaria que manejan los sistemas digitales aparece en forma de señales que representan una secuencia de bits, o sea, una secuencia de impulsos. ¿Ya? Cuando la señal está en nivel alto, quiere decir que está presente un 1 binario. ¿Ya? O sea, cuando tenemos un pulso en alta, ¿ya? Significa que hay un 1 binario. ¿Ya? Cuando esta señal está a nivel bajo, lo indica un cero binario. Entonces podemos representar esta información en forma de números, ¿cierto? En forma binaria, con un 1 y con un 0. Y cuando tenemos un nivel alto, ¿cierto? Va a ser un 1, y cuando tenemos un nivel bajo, va a ser un 0. Es una forma de representación, pero no olvidemos que son niveles de tensión o de corriente. Un nivel bajo de tensión, un nivel alto de tensión. ¿Ya? Cada bit dentro de una secuencia ocupa un intervalo de tiempo definido, denominado periodo de bits, ¿ya? Entonces, siempre vamos a estar manejando un reloj, ¿cierto? Una duración, ¿ya? Para determinar cuántos datos binarios están dentro de ese periodo. Por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿cierto? Un dato binario, pero aquí, en estos dos periodos que se generan acá, ¿cierto? Es el mismo dato, ¿cierto? Como no ha habido un cambio, no podríamos diferenciarlo. Solamente podemos saber que hay dos bits porque han pasado dos periodos, ¿ya? El periodo, ¿cierto? Es un alto y un bajo, ¿cierto? El transcurso de ese tiempo, nosotros podemos observar los cambios que ocurren de valores binarios, ¿ya? El de arriba se le llama eh, una señal de reloj, ¿ya? Porque es constante, ¿ya? Periódica, y la de abajo es la señal, la que trae el número, la que trae la información. Esa es la forma de poder comunicar, poder transferir información desde un punto a otro. Por ejemplo, desde un computador hacia una impresora, desde el computador hacia la red, por ejemplo, Internet. Entonces,
Teniendo un flujo constante de bits llamado reloj, nosotros podemos hacer la transferencia de información en unos y ceros, ¿ya? En un tiempo, ¿cierto?, determinado va a haber una cantidad de información que se puede transferir, ¿ya? Y eso es lo que ha permitido precisamente el avance tecnológico de esta ciencia. Veamos, operaciones lógicas binarias. Y hay algunas operaciones, ¿cierto?, que se hace con esta ciencia que se llaman operaciones lógicas binarias, ¿ya? Y son precisamente operaciones matemáticas, lo que ha permitido el desarrollo también de múltiples herramientas de cómputo, de análisis matemático. En su forma más simple, la lógica es la parte del razonamiento humano que nos dice que una determinada proposición, sentencia de asignación, es cierta si se cumplen ciertas condiciones. Las proposiciones se pueden clasificar como verdaderas o falsas. Muchas situaciones y procesos que encontramos en nuestra vida cotidiana pueden expresarse como funciones proposicionales o lógicas, dado que tales funciones son sentencias verdaderas, falsas o afirmativas negativas. Pueden aplicarse a circuitos digitales ya que estos se caracterizan por sus dos estados. Y principalmente a nivel industrial, ¿cierto? No se utiliza bastante esta lógica cuando queremos controlar procesos, ¿cierto? Cuando queremos controlar procesos de, por ejemplo, calentamiento, enfriamiento de un proceso, de aumento o disminución de un nivel, ¿ya? Entonces ahí utilizamos herramientas lógicas binarias, por ejemplo, el caso de un PLC, que nos va a permitir el control de estos procesos por medio de esta información, la transferencia de esta información, ¿ya? De estas sentencias verdaderas o falsas. Veamos, una de las em, herramientas, ¿cierto?, que podemos utilizar son las compuertas, ¿ya? Y estas compuertas se pueden diferenciar como compuertas NOT, compuertas AND o compuertas OR. Veamos las características de estas compuertas. Dice, la operación NOT, ¿cierto?, una operación matemática podríamos decir, cambia el nivel lógico a un nivel opuesto, ¿ya? Como se muestra en la figura 1.16 en esta de acá, cuando la entrada está a nivel alto, un 1, la salida se pone a nivel bajo. Y cuando la entrada está a nivel bajo, la salida se pone a nivel alto. En cualquier caso, la salida no es la misma que la entrada. La operación NOT se implementa mediante un circuito lógico conocido como inversor. Entonces, esta figura representa al inversor. Cada vez que la señal de entrada tenga un nivel alto de voltaje, a la salida voy a tener un nivel bajo. Y cada vez que tenga un nivel bajo a la entrada, a la salida voy a tener un nivel alto, ¿ya? Esa se le conoce como operación de negación o inversora. Otra operación común, ¿cierto? Es la operación y, ¿cierto? La operación y en español AND en inglés, ¿cierto? La operación AND genera un nivel alto solo cuando todas las entradas están a nivel alto. Como se muestra en la figura 1.17, esta que está abajo, para el caso de dos entradas, cuando una entrada está a nivel alto y la otra está a nivel alto, la salida también se pone a nivel alto, ¿ya? Que es el primer ejemplo. Si las dos están a nivel alto, la salida es a nivel alto. Cuando cualquiera de las entradas o todas ellas están a nivel bajo, la salida se pone a nivel bajo. La operación AND se implementa mediante un circuito lógico conocido como puerta AND. También se le conoce como operación de multiplicación, ¿ya? Porque aquí si observamos que 1 por 1 nos va a dar 1. 1 por 0 da 0, 0 por 1 da 0 y 0 por 0 da 0. Por lo tanto, cualquiera, ¿cierto?, de estos tres estados en donde yo tenga un 0 dentro de la entrada va a producir un 0 a la salida. Y la última operación básica es la compuerta OR, ¿ya? La operación OR genera un nivel alto cuando una o más entradas están a nivel alto, como se muestra en la figura 1.18, ¿cierto? Esta que está acá. Para el caso de dos entradas, cuando una de las entradas está a nivel alto o ambas entradas están a nivel alto, la salida es un nivel alto. Cuando ambas entradas están a nivel bajo, la salida será a nivel bajo. La operación OR se implementa mediante un circuito lógico denominado puerta OR. Y aquí podemos observar, ¿cierto?, que tenemos que ambas entradas están a un nivel alto, por lo tanto la salida también está a un nivel alto. Si una de ellas está a nivel alto, se produce también que la salida es a nivel alto. Solamente se va a producir un nivel bajo cuando ambas estén a nivel bajo.
¿Ya? Entonces, si observamos, las formas que tienen las compuertas también van cambiando, dependiendo si es una compuerta AND, una compuerta OR o una compuerta NOT. Y también podemos nosotros ir mezclando las compuertas AND con las compuertas OR en serie, en paralelo, las AND con las NOT, las OR con las NOT, para ir produciendo otro tipo de compuertas. Y la otra característica que tenemos es que podemos tener más de dos entradas. Podemos tener tres, cuatro, cinco entradas, con lo cual podemos hacer más operaciones. ¿Ya? Veamos, vamos a probar estas compuertas por medio del software TINA, ¿cierto? De simulación de circuitos electrónicos. Aquí tenemos una variedad, ¿cierto? Que es una compuerta no inversora. ¿Ya? Una compuerta no inversora nos va a permitir realizar la no inversión, o sea, no cambiar el estado de la salida respecto de la entrada. ¿Ya? Aquí tenemos una fuente de voltaje que la podemos extraer acá de fuentes, sources, ¿cierto? La batería. Un switch, cual podemos extraerlo de acá, ¿cierto? El switch. Y el meters, ¿cierto? Un medidor de voltaje para ver el nivel alto y el nivel bajo y una resistencia. Entonces tenemos la entrada con la letra A y la salida, que sería la letra Q, más la alimentación del circuito. ¿Ya? Este circuito adentro, ¿qué tiene? ¿Qué permite el funcionamiento? Simplemente lo que tienen estos circuitos son resistencias y transistores. ¿Ya? Un grupo, una agrupación de resistencias y transistores. O sea, tenemos el comportamiento binario, pero si observamos son dispositivos analógicos, ¿ya? Que se comportan de forma binaria. ¿Ya? Veamos entonces su funcionamiento. Voy a utilizar eh, de Test and Measure el multitester. ¿Ya? Y vamos a observar que aquí tengo el voltaje, el VM4, y acá tengo el VM3. Por lo tanto, voy a medir el voltaje de VM4. Ahí está, VM4, estoy midiendo voltaje, que son 5 microvoltios, o sea, un voltaje extremadamente bajo. O sea, podríamos decir que tenemos un cero. Y veamos a la salida en el VM3, tenemos un voltaje también muy bajo, 128 milivoltios, ¿ya? Porque tenemos que la fuente de alimentación es de 5 voltios, por lo tanto 128 milivoltios es un voltaje muy bajo. Podemos decir que también hay un cero. ¿Qué pasa si cierro el contacto que tenemos acá, el switch? Vamos a ver que el VM4, que es el voltaje que tenemos aquí a la entrada de la compuerta, pasa a tener 5 voltios. O sea, ya tenemos un voltaje en alta, un voltaje alto de 5 voltios, que es el voltaje máximo de la fuente de alimentación. Veamos qué tenemos a la salida. También tenemos un voltaje alto, ¿cierto? De 4.55, ¿cierto? Está muy cerca del voltaje de la alimentación. Por lo tanto, podemos decir que hay un voltaje alto. Por lo tanto, cuando hay un voltaje bajo a la entrada, hay un voltaje bajo a la salida. Y cuando hay un voltaje alto a la entrada, también hay un voltaje alto a la salida. Veamos la siguiente, que es la que observamos en la explicación, ¿cierto? En las definiciones que nos daba el texto, ¿ya? Que es la compuerta NOT. Aquí tenemos el BM5 y el BM6. Veamos el BM5. También tengo un voltaje bajo a la entrada, pero veamos qué tenemos a la salida, el BM6. Tenemos un voltaje alto, 4.55. Por eso es una función negadora, porque si aquí tenemos un voltaje bajo, acá tenemos un voltaje alto. Si cambio el estado, vemos que la salida cambió un voltaje bajo, 127 milivoltios. Veamos qué pasó con la entrada, que es la BM5. Observamos que estamos en un voltaje alto. Por lo tanto, esta compuerta lo que hace es modificar, ¿cierto? Invertir el voltaje. Cuando aquí hay un alto, acá va a haber un bajo. Y cuando acá hay un bajo, aquí va a haber un alto. ¿Ya? Nos referimos a una tensión. ¿Y qué tiene adentro este componente electrónico? Nosotros podemos observar, ¿cierto? Que tiene también un grupo de resistencias y transistores. Veamos la compuerta OR, que hablábamos que es la compuerta sumadora. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cierto? Están abiertos los dos switches, por lo tanto, aquí tenemos conectadas estas resistencias a tierra. Por lo tanto, hay dos ceros. Si hay dos ceros, ¿qué debería haber en la salida? Y vamos a ver aquí en la salida, en el BM2, vamos a ver que hay un cero, hay un voltaje bajo. ¿Ya? Veamos si subo uno de ellos. Subí, ¿cierto? El voltaje de la entrada B, por lo tanto el voltaje subió a un alto. Voy a reducir nuevamente el voltaje de la entrada y voy a cambiar el otro, la otra entrada.
sube nuevamente. Por lo tanto, cualquiera de las dos, o las dos inclusive, si están en un estado alto, la salida va a ser un estado alto. ¿Ya? Si cualquiera de ellas está en estado alto, la salida está en estado alto. Solamente va a ser un estado bajo de tensión a la salida cuando ambas estén en un estado bajo de tensión. Y por último, revisemos la compuerta AND, que es la compuerta lógica y o la multiplicadora. ¿Ya? En este caso tenemos el PM1. Vamos aquí al... Vemos que tenemos un estado bajo de voltaje. Estado bajo de voltaje. Veamos que, y aquí en la entrada también hay dos estados bajos de voltaje porque están abiertos los switches. No están transfiriendo la energía, ¿cierto?, a la entrada. La entrada está realmente conectada a tierra. Veamos si subo la entrada A de la compuerta. Y observo que sigue en un estado, a pesar de que aumentó un poco, sigue siendo un estado bajo. Sube muy poquito. Veamos qué pasa si cambiamos el otro. Lo mismo. No deja de ser un estado bajo. Pero cuando cambio ambos, observamos que sube a un estado alto. Por lo tanto, para que haya un estado alto de tensión en la salida, deben estar las dos entradas en un estado alto. Por eso decimos que es una eh, multiplicadora. ¿Ya? Así también la sumadora, ¿cierto? Porque aquí teníamos, cuando hay dos ceros, a la salida hay un cero. Cuando hay un 1, 0, 1 más 0 es 1, por lo tanto tenemos un alto en la salida, un voltaje alto a la salida. Y un 0 más 1 o 1 más 0, cualquiera de esos dos, ¿cierto? Va a producir el voltaje alto, por lo tanto es como la operación de la suma binaria, se le conoce. ¿Ya? Muy bien, entonces ustedes pueden hacer más pruebas para ir comprobando el funcionamiento y con posterioridad vamos a ir mezclando estas compuertas para ver cómo funcionan estas compuertas AND, OR, NOT y todas sus agrupaciones. ¿Ya? Espero que el video les haya servido. Nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien.